oportunidad van a tener a un invitado muy especial, el señor Rafael Zalvidea. Él es novelista, docente universitario, cineasta, estudió en Alemania, en la École Universitat, y fue doctor, y es doctor, por Francia, en el DEA, en literatura, en la Universidad de París 4, en la Sorbona. También hizo un DEA en cinematografía en la Universidad también de París. Es autor de otras novelas. Una de ellas es Pichones de Millonario, otra Adiós Lima, y además dirigió el documental Lima 451, donde obtuvo un premio del Festival de Biarritz en Francia. Entonces, ha sido profesor universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en literatura latinoamericana, y en la Universidad de Lima con narrativa audiovisual. Y entonces estamos frente a un expositor, novelista, que reúne muchos atributos, o sea, que le pueden preguntar los estudiantes que son de comunicaciones, que están interesados también sobre estos temas que él domina. Y entonces él ha aceptado conversar con ustedes de su último libro, que acá lo tengo, Yo te amo, yo tampoco. No voy a develarlo, sino voy a decir que está a los interesados, porque les va a interesar, porque es una historia de amor muy interesante, con mucho colorido, ¿no? Que está en la Librería Sur, en la Librería El Virrey, y también en la editorial Lancome, que queda en Miraflores. Entonces, como vemos, es un escritor, un profesor universitario, al cual ha accedido gentilmente en conversar con ustedes. Sin mayor preámbulo, lo invitamos a que les dirija a ustedes unas palabras y después tener una pequeña conversación con los estudiantes, ¿no? Entonces, más o menos una media hora, 40 minutos, que él se va a presentar su tema. Hola, encantado. Estoy muy contento de estar frente a ustedes y que me hagan todas las preguntas sobre esta novela que recién la acabo de presentar hace unos 2 meses. Estoy muy contento. Esta novela para mí es muy especial. Yo al principio, cuando era joven, desde joven siempre me ha gustado contar historias. Y desde el colegio, por ejemplo, dirigía el periódico del colegio porque me gustaba redactar cuentos, chistes y cosas en el periódico del colegio. Y cuando ya vino el momento de querer estudiar en la universidad, mi primera intención fue estudiar en la Católica. Quería estudiar literatura. Creía ingenuamente que para escribir había que estudiar literatura, lo cual no es el caso, porque si uno estudia literatura, lo que uno aprende, por lo menos aquí, es a ser crítico literario, a, por ejemplo, a analizar las estructuras de una novela o de un poema, ese tipo de cosas, pero no que de alguna manera te incentive a la creación literaria. Es por eso que, por ejemplo, cuando enseñé en la maestría de San Marcos, uno de mis cursos que más me entusiasmó fue, por ejemplo, el de creación literaria. Había una maestría de creación literaria y era quizás el curso que más me gustaba. En cine, lo mismo. En cine, ¿por qué me gustaba cine? Porque era una manera de contar una historia, pero contarla con imágenes. Solo que la literatura, pienso yo, es mucho mejor que el cine en el sentido que te da mayor libertad de plasmar una historia, porque en cine uno finalmente depende de que alguien te la produzca, y entonces es muy frustrante, ya me ha sucedido algunas veces, recibir premios. Por ejemplo, recibí una vez un premio de Ibermedia por mi guión, presento el guión, les encanta el guión y me dan dinero por el guión,
pero para que termine la historia, uno presenta simplemente una sinopsis, una reseña de lo que quiere más o menos contar, recibe un dinero para escribirlo, pero después Dios es su ayuda para conseguir quien la produzca. Entonces es muy frustrante y he escrito, no sé, decenas de guiones. Inclusive cuando viví en Francia, durante unos años estuve viviendo de traducir de guiones del alemán al francés o del francés al inglés. Y ahí aprendí muchísimo sobre cómo escribir guiones. Y también después aprendí a adaptar novelas a cine. Y sobre ese tipo de temas puedo contarles muchas cosas. Sobre mi última novela y por qué esta novela que se llama Yo te amo, yo tampoco, ¿por qué es especial para mí? Yo ya tengo más de 70 años y uno se va dando cuenta con los años que las vivencias que uno ha tenido, por más intensas que hayan sido, con los años se van diluyendo. Inclusive uno se olvida hasta del nombre de la que fue la persona que uno quería tanto. Entonces, antes de que esta historia, que para mí fue muy importante en mi vida, decidí escribir la novela. Y esta novela se trata en lo esencial de cuando es algo mío, yo lo viví. Y es cuando yo tuve los 19 años, ya hace más de 50 años, en esas épocas éramos muy pudibundos y las enamoradas era solo para tenerlas agarraditas en la mano, ir a misa. Y si ya había una mayor intimidad, si había momentos de pequeños toqueteos, manoseos, me encontraba a veces en situaciones que ahora para cualquiera es ridícula, como por ejemplo que me dijera que yo le estaba haciendo pecar y yo defendiéndome, no, discúlpame, es mi culpa, una enorme culpabilidad porque yo la estaba haciendo pecar. Y de ahí tuve la suerte, me sentía muy seguro, eso sí, me sentía muy seguro, era un hijito de papá engreído, y estudiando en la Universidad del Pacífico, algo que no me gustaba para nada, que era administración, pero porque tenía un padre muy autoritario que me obligaba a estudiar eso, porque él consideraba que de literatura yo me iba a morir de hambre. Y que lo mejor para mí es que estudiar algo seguro como la carrera de administración y en la Pacífico, pues me vivir muy bien. Y en la Pacífico a uno lo obligan a estudiar inglés, yo ya sabía bastante bien inglés, y hay que estudiar un segundo idioma. Entonces, cuando fui a inscribirme a la Alianza Francesa, tuve la frescura de encontrar guapa a la secretaria que me estaba haciendo la inscripción, que era la secretaria del director de la Alianza Francesa, y de proponerle de salir juntos. Y ella me miró asombrada y me dijo que, oye, ¿tú te has visto la cara? Anda donde tu mamá que te limpie los mocos. Y fue bastante ofensivo, yo me sentí medio mal, pero dio la casualidad que hubo una fiesta, mi profesor de francés me invitó a su fiesta de cumpleaños, y en la fiesta de cumpleaños estaba esta chica. Esta chica tenía 33 años, y entonces, y ya tenía muchos años, como 15 años viviendo en Perú, y había sufrido mucho en Lima con los hombres, y entonces la saqué, le propuse salir a bailar, y sus compañeras, en cuanto me dijo no, lo primero que me dijo es que no quería bailar conmigo. Y sus compañeras empezaron a hablar en francés, pero yo ya entendía suficiente. Ah, este es el chico, el chiquillo que tú dices que se atrevió a proponerte salir juntos. Y para que yo no me diera cuenta y para que yo no escuchara eso, empezamos a bailar y terminamos teniendo un romance muy, muy intenso. Nada que ver con las enamoraditas que yo había tenido antes. Y en esa época yo tenía barba, siempre tuve barba desde los 18 años, y podía aparentar
tener 24 años, que fue lo que yo le dije que tenía. Y entonces ella me dijo que nunca había salido con un hombre mucho más joven que ella, pero si le hubiera dicho que tenía 19, de hecho, se iba a negar en absoluto, ¿no? Pero se rió, bailamos toda la noche y terminamos yendo a su casa. Entonces, para mí fue una experiencia gigante, fue otro tipo de relación, fue muy intensa la pasión que empecé a tener por ella, pero mi error fue mentirle, empezar con una mentira primero por mi edad y después coincidió que en ese momento mis padres salieron de viaje por 2 semanas y me dejaron a mí, encargado a mí, me dieron dinero para pagar la Universidad del Pacífico, que era cara, el colegio de mis 2 hermanos, el sueldo de la empleada doméstica, el sueldo de la cocinera, el sueldo del jardinero, pagar la luz, pagar el teléfono. Y yo simplemente me fui a vivir con esta francesa. Y toda esa plata, y me llevé el carro de mi papá diciendo que era mío, y que era un carro muy bonito, con asientos de cuero que se echaban y todas esas cosas. Y entonces mi vida empezó con una mentira, mi romance con ella empezó con una mentira. Y íbamos a bailar, y yo le invitaba a todas partes, como si yo fuera un hombre de mucho dinero. Y, y una de las canciones que estaba de moda es la que lleva el título. Yo te amo, yo tampoco, que en francés es Je t'aime, moi non plus. Y el origen de esta frase, bueno, no se la contaré a continuación, pero se trataba de una canción que es muy simbólica, es todo un hito en la canción francesa, la cantó una cantante que se llama, compositor y cantante, compositor de, por ejemplo, canciones como Milord de Edith Piaf, que se llamaba Serge Gainsbourg. Y la canción tenía un fondo musical que empezaba lentamente y lo que era escandaloso era que era como que fuera el ritmo de un acto sexual y que cada vez va llegando a un clímax y encima es cantado, la primera versión fue hecha con Brigitte Bardot, que era todo un símbolo en Francia de lo femenino y de la belleza femenina, y la iglesia tuvo no sé, la ocurrencia de prohibirla, y entonces esto la hizo aún más famosa, y era la música de moda en las discotecas donde íbamos a bailar. El nombre de Je t'aime moi non plus, yo te amo, yo tampoco, parece que el origen es que una vez lo entrevistaron a Dalí y Dalí dijo que comparándose con Picasso, porque le hablaban de qué opinaba él de Picasso, él dijo, Picasso es un genio, yo también. Picasso es un gran pintor, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Y entonces de ahí viene un poco ese juego de palabras que utilizó Gainsbourg. Je t'aime moi non plus. Yo te amo y yo tampoco. Como diciendo, nos estamos engañando, diciéndonos que nos amamos, pero no nos amamos en realidad. Y es en parte esta historia, ¿no? Yo empecé mintiendo y aunque la amaba con palabras, pero ahora, a la hora de los hechos, no supe enfrentarme a mis padres y decirles, estoy enamorado de esta mujer y quiero estar con ella, porque era mucho mayor y me avergonzaba. Y encima, ella era francesa y había mucho prejuicio en esa época de las francesas, entonces nadie la tomaba en serio. Entonces la novela trata de eso, de esta experiencia, está adornada de otra manera y cuenta esta historia de amor que me cambió la vida por completo. Porque como podrán imaginarse, a un chiquillo de 19 años, que las experiencias sentimentales que ha tenido hasta entonces son anodinas, inofensivas, de pronto encontrarse con una mujer tan apasionada, con tanta experiencia y con
me hizo vivir cosas muy intensas, muy bonitas. Entonces ya no quiero seguir contando más de cómo se desarrolla esta novela, porque lo que más cuento es cómo ella llegó a Perú, y qué le pasó con su primer marido, qué le pasó con sus amantes que tuvo después, con quienes convivió, con alguno, y lo que ella opinaba de los peruanos, que eran muy machistas y de la soledad que ella sentía en ese país. Y entonces cuando yo tuve el atrevimiento de decirle que quería salir con ella justo acaba de terminar con una relación que fue muy dura para ella y estaba muy herida con los peruanos. Y dijo, puchica, y acá tengo este bellaco, este imbécil que me pretende, y por eso me mandó al diablo. Y se enamoró de mí también perdidamente, y entonces ese es el origen del título, Yo te amo, yo tampoco. No quiero contarle más detalles en qué es lo que pasó, pero sí les puedo comentar, por ejemplo, de mis novelas anteriores y cómo llegué a esta novela. La primera novela que escribí se llama Pichones de Millonario. Fue una novela que escribí porque yo vivía en Chaclacayo, y Chaclacayo habían algunos colegios que en esa época eran los colegios más caros de Perú, porque era un colegio hecho para niños ricos que sus padres los enviaban ahí internos. ¿Y por qué internos? Porque venían de colegios como, digamos, el Marcan, el Roosevelt, el Santa María, pero en esos colegios les iba muy mal, porque o eran demasiado inquietos o flojos, que en esos colegios no los querían, y los padres, para solucionar esto, lo mandaban internados en estos colegios en los cuales sí les iba mejor. Y esos eran los niñitos ricos, y esos eran los internos. Y los otros, los que éramos también la mitad del alumnado, éramos los que estábamos viviendo en Chaclacayo, pero vivíamos en Chaclacayo por una razón muy... la mayoría de todos los que vivíamos en Chaclacayo éramos asmáticos. Y en esa época, Chaclacayo estaba a tan solo media hora de Lima, era fácil llegar, ir y venir, pero vivir en Chaclacayo era muy agradable porque tiene sol todo el año. Y ahí, en Pichones de Millonario, yo tuve una experiencia muy especial, única, y era que tuvimos un profesor, un psicólogo. El colegio se llama Vinetka, y en este colegio, Vinetka es un suburbio de Chicago, y en este suburbio se creó una especie una manera de enseñar, así como hay, no sé, Montessori, que es una manera de enseñar, y era incentivar sobre todo la parte creativa. Y entonces en este colegio he tenido, por ejemplo, muy buenos profesores de literatura. Había un poeta, Moreno Jimeno, que era un gran poeta, y nosotros no lo sabíamos apreciar. Teníamos también a Osvaldo Reynoso, que fue un gran novelista y cuentista, y él sí fue más simpático. Tuvimos profesores de pintura como Aquiles Ralli, que era un gran pintor. Y así era un colegio que incentivaba mucho la creación, ya sea literaria o pintura o ese tipo de cosas. Pero la mayoría de estos alumnos no lo apreciaban, pues, porque eran hijitos de papá y encima malcriados y encima flojos, entonces no lo apreciaban y despreciaban a los profesores. Y en este colegio, el día viernes en la tarde, fuimos a experimento del profesor de psicología. Y el profesor de psicología, que después fue mi profesor en la Universidad Católica, se había especializado en una terapia que se llama dinámica de grupo, que consiste en que se reúnen un grupo de personas, así como cuando ven en las películas norteamericanas alcohólicos anónimos, que cada uno cuenta su experiencia, por dolorosa que sea,
Y la dinámica del grupo es eso. Cada uno cuenta sus problemas y entre todos, de alguna manera, se crea una dinámica que se supone que te ayuda. Pero eso funciona excelente bien si tú, digamos, vienes de Barranco y vas al centro de Lima y viene alguien de La Punta, y viene alguien de Chorrillos, y viene alguien de Miraflores, y viene alguien de San Juan del Lurigancho, o de donde sea, y son personas que tú rara vez vas a coincidir con ellos. En cambio, este profesor hizo eso en el internado. Entonces, dijo, acá pueden hablar lo que quieran y hacer lo que quieran. Entonces, puedo hacer lo que quiera. De frente sacó a alguien un cigarrillo y se puso a fumar. Y todo el mundo se mató de la risa y dijo, sí, fume si quieren. Entonces, todo el mundo empezó a fumar. Estábamos en quinto y medio. Y, bueno, ¿qué se te ocurre? ¿Qué quieres hablar? Entonces, quiero hablar que las piernas de su secretaria son excelentes y que... Entonces, todo el mundo se reía. Y poco a poco se fue creando un ambiente simpático, pero también la gente empezó a hablar de sus propios problemas, pero de tu vida, de tu pasado, que haya desamor en tu casa o que cuentes alguna cosa muy íntima que resulte desagradable, que otros se enteren. Sobre todo, peor todavía si sucede en un internado. Entonces esa novela, Pichones de Millonario, relata justo esto que estoy contándoles de estos alumnos internos que cada uno cuenta las cosas que sufrieron, ¿no? O sus propias experiencias. Pero es uno que se lo cuenta a uno nuevo que acaba de llegar y que no conoce cómo funciona el colegio. Y el narrador le cuenta al nuevo quién es quién en esa historia, y de eso se trata Pichones de Millonario. La novela la publicó Mosca Azul hace ya, eso fue en el 84, y tuvo un gran éxito. Para Lima de esa época, la primera edición y única, de 1000 ejemplares se agotó al instante, pero también al instante se agotó los lectores potenciales porque el mercado era muy chico. Y no era como ahora que si a una novela le va bien y te la publica alguien como Planeta o Penguin Books, simplemente la empiezan a vender también en Argentina, en México, en España, en otros sitios. Entonces el mercado crece. Y entonces a mí esa novela me había costado mucho tiempo escribirla, y cuando se acabó la edición y Abelardo Kendo y Mirko Lauer, que eran los editores, no quisieron arriesgarse con una segunda edición, me di cuenta de que lo que no valió la pena tanto esfuerzo, y que de eso no se podía vivir. Y es por eso que me dediqué más a cine. Y entonces ahí empecé a estudiar cine, y tuve suerte de estudiar con un gran director que fue mi tutor, que era Jean Rouch. Jean Rouch es el creador de un sistema de filmar documentales que se llama Cinema Verité. Antes los documentales se escribía un guión y uno seguía la idea que tú tenías de cómo debía ser tu documental. Entonces tú filmabas como si tú construías la historia. Mientras que Jean Rouch simplemente se ponía una cámara al hombro y filmaba y dejaba que los protagonistas del documental contaran sus propias experiencias y hacer lo que ellos querían hacer, y poquito a poco, casi sin guión, se creaba una historia. Y en base a eso, yo hice una película lo más libre posible que me permitió ganar el Festival de Biarritz como el mejor documental de ese año. Eso fue en el 87. Ya para entonces, desde el 87 en adelante, me dediqué a hacer cine. Trabajaba sobre todo, viví en Francia, viví en París 20 años, y trabajaba en películas publicitarias, hacía cortometrajes de ficción que venía a Lima a filmarlos, me los regresaba a Francia, yo mismo los editaba, y después regresaba a Lima a que se distribuya.
Y durante un tiempo me fue muy bien, pero cambió la ley de cine y ya no hubo los alicientes que habían antes para la creación de películas. Y entonces ya mi primer matrimonio había fracasado justamente porque esta película Lima 451 me tuvo un año fuera de casa. Y es bien difícil que una mujer te aguante, que tú estés un año fuera de casa sin aportar un centavo, porque es ingreso que yo tenía, ingreso que yo lo metía en terminar mi película. Entonces, después de ese fracaso, me sentí muy mal. A los 40 y tantos años dejé de hacer cine y me dediqué a trabajar de lo que sea para tratar de reconquistar a mi primera esposa, demostrándole que yo podía trabajar regularmente y ganar dinero y ser una persona que trabaja de 8 a 5 o algo así, como cualquiera, pero ya era muy tarde. Entonces, pasado 3 años en que yo intenté reconquistarla y no funcionó, y me propusieron en Lima trabajar como guionista y asistente de dirección de una serie de televisión, y me vine y empecé a trabajar en eso, y al instante, al poco tiempo, Pancho Lombardi, que es muy amigo mío, me propuso ser su asistente de dirección de la película Bajo la piel. Y pasé por primera vez, después de 25 años de no estar viviendo en Lima, a vivir en Perú largo tiempo, y estuvimos filmando en Pacasmayo y viviendo en un hotel, y ahorré mucho dinero, y entonces decidí probar volver a quedarme en Lima. Conocí a la que fue mi segunda esposa, me enamoré, me casé y hubo un hijo en camino, y entonces ya otra vez me encontraba en la situación que tenía que tener un ingreso regular. Me presenté en la Universidad de Lima, me aceptaron de inmediato y fui profesor casi 20 años en la Universidad de Lima. Y también con el tiempo fui profesor en el programa de maestría de San Marcos, donde enseñé literatura latinoamericana y una maestría en creación literaria, que me dio mucha satisfacción. Y en esos años, al final de esos años, como ya tenía una vida más organizada, volví a escribir y escribí esta novela que le puse otro nombre, tenía otro nombre. Pero se lo presenté, error mío, a mi mujer, a mi segunda mujer, y ella no le gustó nada mi novela. Y yo dije, debe ser muy mala porque ella es muy buena crítica. Y en realidad lo que pasó es que le daba unos celos enormes esta historia, y que no fuera que yo hubiera vivido un amor más intenso que lo que ella suponía que yo estaba viviendo con ella. Y eso me lo confesó recién muchos años después. También se lo presenté a un amigo que era en ese momento un novelista muy conocido, creyendo que él me iba a ayudar presentándome al editor y recomendando mi novela. Y hizo todo lo contrario, y me meció y nunca me dijo nada. Entonces yo creí que mi novela era un mamarracho y la dejé así tal cual, en original. Y como tenía muchos libros y a un momento me mudé a Arequipa, donde viví 7 años, dejé toda esa biblioteca que tenía en casa de una sobrina. La sobrina hace año y medio, cuando salió Pedro Castillo como candidato y Topa indicaba que Pedro Castillo iba a ser el presidente elegido, mi sobrina que tiene la nacionalidad norteamericana, dijo, yo no quiero, pensaba, ¿no? Tontamente, que se iba a convertir en un país comunista. Entonces mi sobrina se mudó, como tenía la nacionalidad norteamericana, estadounidense, se mudó y me dijo que yo tenía que sacar todos los libros que yo había dejado en el techo de su casa, en un cuarto, en un depósito. Y entre esos libros veo mi original, lo volví a leer
Y esta vez lo que hice fue, lo leí, me gustó, me apasionó mi propia historia, ¿no? Como si estuviera leyendo un libro de otro. Y esta vez lo que hice fue presentárselo a Ricardo González Vigil, que es quizás el crítico literario más serio que tenemos. Y Ricardo González Vigil le pedí, ¿no? Le escribí, me conseguí su dirección y le escribí, le dije que me gustaría que me diera su opinión y que me aconsejara dónde presentarla si es que le gustaba. Y la leyó prácticamente de un tirón. En un día o dos ya me estaba llamando por teléfono para decirme que le había gustado muchísimo y que el único consejo que él me dio fue que le cambiara el título porque eso de alguna manera predecía más o menos cómo iba a continuar la historia, entonces que le cambiara de título. Y se me ocurrió ponerle este título, que lo considero ahora mucho más representativo y a la vez es atractivo porque es una contradicción, ¿no? Yo te amo, yo tampoco, entonces atrae, es más atractivo ese título. Y me dijo a quién presentarse. Y me dio el nombre de un señor que se encarga de esas cosas en Editorial Planeta, y de inmediato me pidió la copia, de inmediato la leyó, le gustó, pero me advirtió que debido a la pandemia tenían gente que desde el 2019, finales del 2019, estaban esperando ser publicados porque ellos durante la pandemia no habían publicado prácticamente nada. Y que si me iban a publicar sería a finales del 2023, inicio del 2024. Y ya estaba otra vez triste porque pensaba que, puchica, qué difícil va a ser ahora. Y otra de las personas a quien se le había dado la novela me dice, yo conozco un editor que es Aldo Gutiérrez y que tiene la editorial Lancôme, que publica ensayos, publica poesía, y publica crónicas y puede ser que le interese. Y a él sí le interesó y por fin el 17 de junio pude presentarla, se logró publicar y la presenté en la librería El Virrey de Miraflores. Y tuvo mucho éxito de inmediato. Tan fue así que durante el mes de junio, el mes de su presentación, fue la tercera novela más vendida, lo cual me alegró muchísimo. Poco tiempo después, durante el festival, durante la Feria Internacional del Libro de Lima, en la editorial, el stand de la editorial Lancôme, librería editorial Lancôme, fue el libro más vendido. Vendí 65 ejemplares, que fue el primero, el que más se vendió del stand. El segundo fue una especie de bestseller internacional que se llama Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que es una novela para chiquillos y es una historia así de esas que están hechas para ser bestseller, ¿no? Muy comerciales. Y la otra novela, la tercera novela, que es Adiós Lima, esa es una novela que le escribí durante la pandemia, estando en Arequipa, y es basada en un guión de cine que escribí y que, aunque gustó, no logré la plata para poderlo filmar, y lo que hice fue simplemente, en vez de adaptar una novela al cine, adapté un guión a la literatura. Y esta historia la presenté en un curso. Primero la presenté en un concurso que se llama Premio Literario 2021 Amazon. Y una de las condiciones de este concurso, que no se lo recomiendo a nadie participar de este concurso, era autopublicarse. Entonces tú tienes que seguir todas unas pautas que te da Amazon para publicarte, pero si el resultado en versión virtual, o sea que lo puedas leer en un iPad, en una tablet o en un Kindle, un lector de libros electrónicos, está muy bien, pero si hay que imprimirlo es un desastre.
porque no hay un verdadero editor detrás, sino es una inteligencia artificial la que lo hace. Y tú nunca hablas con un editor. Entonces, en ese aspecto fue una desgracia. Y encima, si lees en letra chiquita el contrato, si tú ganas el premio, a cambio de los 6.000 euros que es el premio, estás vendiendo tu alma al diablo porque le entregas los derechos no solo al cine, o sea, que lo adapten al cine, sino también a que lo conviertan en un audiolibro, o sea, un libro para ser escuchado. Y no solo eso, sino que lo conviertan a cualquier otra invención que aparezca electrónicamente. Entonces era un precio demasiado alto. Entonces esas son mis 3 novelas. Tengo una cuarta, que es la que más quiero, que se llama Verano Indio, pero esa está aún inédita. Entonces, para mí ahora, en estos años, lo que me interesa más es seguir escribiendo y es lo que más hago. Entonces, estoy participando con mis cuentos en el concurso de COPE, en el concurso de premio COPE de 2022, y estoy puliendo, reescribiendo Adiós Lima. Y bueno, esto es por el momento lo que puedo contarles acerca de la novela. Si hay alguien que tenga alguna pregunta o cualquier cosa, me encantaría responderle. Ahí hay una pregunta. A ver, déjenme ver. Demasiado interesante su historia. Muchas gracias por la historia. ¿Te lo preguntas? ¿Qué otra más? Me quedé muy enganchada con su historia, se lo agradezco. Y finalmente, ¿qué pasó con su primer amor? ¿Dónde se puede comprar el libro ahora? ¿Qué pasó con mi primer amor? Eso justamente es el atractivo de la novela. Si yo le cuento qué pasó, entonces ya sabe la historia y no valdría la pena leerla, ¿no? Ya pues le quito todo. Me quedé con la duda del primer amor, pero me voy a comprar el libro. El libro lo pueden conseguir, está en la librería El Virrey de Miraflores. Después está en la librería de la editorial Lancôme, que está muy cerca de Miraflores, porque es justo la última cuadra de la avenida Petitoir. Y entonces Lancôme es avenida Petitoir 5550, o sea, a media cuadra de la calle Ricardo Palma y a una cuadra pues del Óvalo Gutiérrez, del Óvalo de Miraflores. Y también está en la librería Sur, aquí en, ¿cómo se llama? Pardo y Aliaga, en San Isidro. ¿Cuáles son sus escritores favoritos? Mis escritores favoritos, a mí me fascina, por ejemplo, Raymond Carver, me gusta Philip Roth, me gusta mucho Paul Auster. Me parece una desgracia lo que le ha pasado a él, pero es un gran escritor. Y como él también vivió muchos años, hay una novela de él que sucede en París y los personajes de su novela, increíble, el mundo resultó chico, son conocidos míos. Yo los conocía, esos personajes, y son tal cual él los contó. Él habla de Alexander Salskin, que era un productor de cine para quien trabajó. ¿Cuál fue otra pregunta? Bueno, ¿me pueden repetir alguna de las preguntas que todavía no he respondido? ¿Tiene algún rito especial antes de empezar a escribir? Eso, espérese, tengo que me tapa acá. Ya. Eso de empezar a escribir, durante la pandemia era fácil. Apenas me levantaba, tomaba desayuno y me sentaba a escribir. Ahora,
trato de hacer lo mismo, pero cuando empiezo a escribir, lo dejo para la mitad. ¿Cómo hace para conseguir la concentración? Ah, eso es bien importante. Y eso es, miren, cuando uno cuenta una historia, y eso le sucede a todo el mundo, oye, qué interesante tu historia, me parece extraordinaria, ¿por qué de eso la tienes que escribir? ¿Ah? Tienes que hacer una película de eso. Y uno pisa el palito y lo hace, ¿y qué es lo que pasa? Que tu historia, por más extraordinaria que sea, termina siendo un mamarracho si tú no tienes un mensaje que decir. Tú tienes que tener clarito para ti mismo qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres decir. Entonces, por ejemplo, en el caso de Yo te amo, yo tampoco, lo que yo quiero contar, lo que me quedó claro para mí, y es, digamos, una filosofía de vida, que lo más importante en la vida que uno no se da cuenta, pero la vida es bien corta. De pronto te encuentras que ya no tienes 20 años, de pronto te encuentras que un montón de cosas importantes en tu vida ya pasaron, ya se acabaron, y que tiene que haber algo que haga que la vida valga la pena vivirla. Entonces, para mí son dos cosas. Lo más importante que yo encuentro en la vida es tratar de vivir dedicándose a lo que a uno le apasiona. Lo que a mí me apasiona es contar historias. Entonces, si yo vivo o logro vivir de contar historias, es lo más espectacular que me puede pasar, porque en vez de que yo esté haciendo un trabajo que deteste y que solo sirva para ganarme la vida y con ese dinero poder vivir, al contrario, me están pagando para que yo me dedique a un placer. Esa es una de las cosas importantes de la vida. Y la otra, que los amores que uno va a tener, que el amor es lo más importante en la vida. Cuando uno está enamorado y cuando uno está viviendo un amor, uno vive intensamente. Y entonces vivir intensamente a uno lo hace sentir todo. Uno pasa por penas, uno pasa por angustias, uno pasa por alegrías supremas, uno se entrega. Entonces mi mensaje en esta novela es, hay que entregarse. Así uno se corra el riesgo de sufrir, porque si no sufres, o sea, si no estás dispuesto a correrte el riesgo de sufrir, ese romance no vale la pena. Estar con alguien que me llevo súper bien, qué linda que es, qué divertido, qué bien que me llevo con ella, ese matrimonio no va a durar, o esa relación no va a durar, porque al poco tiempo, por falta de pasión, se va a acabar muy rápidamente. Entonces mi consejo es entregarse a las pasiones. Y de esta pasión no me arrepiento, y por eso la escribí. ¿Cuál era otra de las preguntas? No sé dónde están. ¿Alguna vez has tenido bloqueo de escritor? ¿Qué hizo para sobrellevarlo y vencerlo? Ya, los bloqueos de escritor vienen, si uno ya sabe cuál es el mensaje, después hay otra que dice, ha cambiado algún final después de escribirlo, ahora lo contaré. Ya, después de que uno ya sabe cuál es el mensaje, ¿ya? ¿Qué es lo que uno quiere transmitir? La idea que guía esto, que sirve de leitmotiv, de hilo conductor, porque si no, uno en una historia, por más interesante que sea, uno empieza a irse por las ramas y empieza a contar cosas que pueden ser muy divertidas, pero que llevan a ningún lado. Entonces tú terminas de leer la historia y digo, está divertida, pero me dejó sin, no sé qué quiso decir. Y entonces te puede pasar que tu novela se caiga de las manos. Y la otra pregunta, ¿cuándo uno tiene un blog? Entonces, una vez que uno ya tiene el mensaje, lo segundo es, ¿a quién me voy a dirigir? Y entonces, cuando uno ya sabe a quién se va a dirigir, uno ya tiene la manera de cómo contarla.
y uno ya tiene el estilo, y después ya es fácil escribirla porque uno ya tiene el estilo de qué es lo que quieres decir. Y esta novela está escrita en tú. Yo estoy escribiéndole una novela a esta mujer a quien quise apasionadamente, y entonces le digo, lo primero, y voy a un segundito, no se muevan. La novela empieza, tengo el ejemplar acá, de una manera machista de alguien de esa época, de alguien de 50 años, en que la mujer es vista como si fuera un objeto, y entonces, pero está dirigida en tú. Lo primero que me gustó de ti fueron tus piernas. Era verano y tenían un color dorado, lustroso, como si fuesen duraznos que hubieran madurado al sol y justo estuviesen a punto ese mismo día. Verlas y desear besarlas, lamerlas, recorrerlas con la boca, humedecerlas con los labios, descubrirlas a pequeños mordiscos, fueron pensamientos que a un ritmo vertiginoso se alternaron de inmediato en mi confusa mente y, sin embargo, repentinamente asustado, también simulé una actitud que más correspondería a un eunuco. Cuando por fin encontré el valor de hablarte, te traté como a alguien cuyo cuerpo recién comenzase a partir de un tronco y me fuera imposible siquiera bajar apenas la mirada más allá de tu cintura, como si inevitablemente me fuese a delatar en mi más íntima convicción, inexplicablemente vergonzosa, que esas piernas eran los atributos más eróticos que había visto hasta entonces en mujer alguna. Entonces, esta es una presentación de una mujer como si fuera un objeto sexual, pero es sincera para un chiquillo de ese entonces y de esa manera de hablar. Pero al final de la historia, yo voy madurando gracias a lo que yo viví con esta mujer, y al final termina con un poema, y siempre he hablado dedicado a ella, y entonces tú me dijiste, entonces tú hiciste, entonces tú me contaste, entonces te pasó así. Está en tú, pero al final termina con un poema, entonces que demuestra cómo fue evolucionando la mentalidad de este chiquillo machista a tener un respeto por las mujeres y un amor que solo se logra conforme uno va madurando. Entonces, si me permiten, les voy a leer el verso, el poema, que no se supone que eso sea un poema así súper, sino simplemente es un poema que escribe alguien que está enamorado. Y el poema se llama Primer beso. Del camino, cuando la noche avance, solo me quedarás tú para retomar fuerzas. Abriré mi memoria como a un ropero, y de la gaveta de los recuerdos dulces sacaré el de tu risa para seguir andando. Reiré contigo con la mente ajena, mientras la noche seguirá avanzando. De la gaveta de los más preciados tomaré tus manos para asirme de ellas, cuando de pronto el coraje falte, y con el azul infinito de tus ojos me embriagaré de melancolía. Ebrio de ti, continuaré vacilante, mientras la noche seguirá avanzando. Y si aún loco y ebrio de todos tus recuerdos me aminora el paso, y la noche esté por alcanzarme, de la gaveta más recóndita, la del joyero secreto de la pasión más fuerte, me armaré de tu primer beso revivido y con una sonrisa satisfecha dejaré que me alcance. Entonces ya hay una evolución de un chiquillo que trata a una mujer como un objeto sexual a un amor que ya se vuelve un amor ya sublime, ¿no? No sé, por lo menos así lo veo y esa fue la intención del libro. Gracias. Sí, bueno, sí. Sí. Ya, y bueno, lo único que quería despedirme y veo que a muchos de ustedes les ha gustado y yo les estoy muy agradecido y como le digo, la pueden encontrar por el momento en esas 3 librerías, ¿no? La de El Virrey de la Plaza Bolognesi de Miraflores, la de Sur, que se encuentra en Pardo y Aliaga, y
Y acá alguien me dice, ¿hay firma de libros? Haré firma de libros, no sé, será cuestión de ponernos de acuerdo y yo les firmo el libro cuando quieran. Eh, será cuestión que me llamen por teléfono, no sé, pues le dejaré acá a mi amigo, el señor Espinosa, para que aquellos que se interesen me llamen. Gracias. Le damos las gracias a doctor Salvidea, que nos ha entretenido, porque es un gran intelectual. Los animo a que compren el libro, yo ya lo leí. Y acá me anotan, gracias por el autógrafo. Muy bien, vamos a... Y decirles una cosa ya para terminar. Él gentilmente quería ir a nuestra universidad. Le expliqué un poco que todavía no tenemos estas actividades, pero apenas la tengamos, lo vamos a invitar para que pueda tener ese encuentro con los lectores. Quedan cordialmente invitados a la próxima reunión, que no va a ser un jueves, sino un lunes, y es con otro expositor brillante. No quiero contar más, estén atentos a nuestros anuncios. Es sobre la corrupción, es en el Perú, ese texto, ese libro, y es en el lunes 5. Muy bien, sin mayor preámbulo, le damos las gracias. Esto es una actividad auspiciada por la biblioteca del sistema de bibliotecas del OSIL y Modusil, y también estamos muy contentos de estar cada vez con ustedes. Muchas gracias, muy amables, gracias a todos.